Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de aire limpio sobre la modificación del Real Decreto 487/2022 sobre Legionela. Mi nombre soy Policarpo González del Valle, socio director de aire limpio, y voy a actuar hoy como coordinador de este webinar. Hoy como ponentes tenemos a Paulino Pastor y a Rocío Granados. Paulino es el director general de la consultora del Grupo Aire Limpio sobre calidad de aire y calidad de agua y eficiencia energética, que es Ambisalud, y Rocío Granados es la responsable de todo el área de Legionela en Ambisalud. Como saben, esta modificación de este decreto pues se ha aprobado muy recientemente, el día 2, y establece los requisitos sanitarios. El plazo límite para la implementación definitiva de los PPCLs y de los PSLs pues está fijada en esta fecha tan cercana, y en paralelo hay que implantar los PSAs indicados en el Real Decreto 3 del 2023. El enfoque de Ambisalud pues permite acometer conjuntamente ambos planes, y es lo que nos van a exponer tanto Rocío como Paulino. Bueno, esto es una presentación que durará pues en torno a 20 minutos, media hora. Es una presentación pues tipo PowerPoint, y posteriormente tendremos un turno de ruegos y preguntas. Este turno de ruegos y preguntas tienen un panel ustedes de control. Pues pueden hacer la pregunta por escrito. Yo como organizador las iré recogiendo y posteriormente pues las iré leyendo. Algunos de ustedes que la quieran decir pues de forma hablada, pues por el micro, pues indíquenmelo y les damos paso para que puedan ustedes hacer la pregunta de una forma abierta a todo y que la escuche todo el grupo. También, como todos los webinars, este webinar lo estamos grabando y lo enviaremos una vez editado para quitar los cortes, interrupciones y titubeos. Para quitar esos pequeños cortes lo enviaremos pues a finales de esta semana, primeros de la que viene. Y bueno, ya sin más, presento y doy el control a Rocío y a Paulino para que empiecen la presentación. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? No te oigo, Rocío. Estás muteada. Ahora, a ver. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora vale, ya te escuchamos bueno, todos. buenos días a todos. Muy buenos días. Yo me muteo. Pregunta si... Podéis empezar la presentación, ¿eh? Vale, sí, vale, estamos teniendo un pequeño problema técnico. ¿Se está compartiendo? ¿Está compartida ahora? Sí, ¿verdad? Sí, vemos la primera slide. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos. Ahí. Ahora, vale. Bueno, vamos de lleno con la presentación sobre la modificación del Real Decreto 487/2022 sobre Legionela. Tenemos como punto de partida pues todas las normativas que hacen referencia a las instalaciones de agua en los edificios.
como sabéis, bueno, que tenemos de reciente publicación del 2 de julio este mismo mes, el Real Decreto 614/2024 que modifica el que teníamos en vigor, que era el 487 del 2022. Tenemos también en vigor el Real Decreto 3/2023 sobre aguas de consumo para agua potable, y también tenemos la norma UNE, la 10030 del 2023, que aunque en este Real Decreto no hace referencia a ella, sí que es un buen manual de consulta para poder aplicar el Real Decreto 614. El ámbito de aplicación, el Real Decreto pues abarca todas las instalaciones que funcionen con agua y que puedan producir aerosoles. Siempre están pues las más conocidas entre todos, las más habituales, que son los sistemas de agua sanitaria y las torres de refrigeración, pero entrarían todos los equipos que usen agua y puedan producir aerosoles, pues como las centrales humidificadoras, los sistemas de lavado de vehículos, los vehículos de limpieza viaria, el riego por aspersión, las fuentes ornamentales, en fin, todos los equipos con los que estamos todos muy familiarizados. Una de las importantes novedades que aporta el Real Decreto, el 614, es respecto a las responsabilidades. Anteriormente, el 487 hablaba de que la última responsabilidad siempre era del titular de la instalación. Pero el 614 aporta la posibilidad del explotador como responsable del cumplimiento del Real Decreto. Tenemos muchas situaciones en las que el titular pues tiene alquilado el edificio por completo y toda la instalación es explotada por otra persona que es distinta al titular o propietario de la instalación. Pues en este caso el Real Decreto contempla esa figura como responsable del cumplimiento de la normativa, a menos que internamente entre ellos hayan acordado un reparto diferente de responsabilidades y que así esté constatado por escrito y se pueda demostrar de quién sería la responsabilidad última de la aplicación de la normativa. Respecto a los planes de prevención, también hay un comentario, porque aunque lo que es obligatorio es el PPCL y hablaba de recomendación del plan sanitario para edificios prioritarios, en el Real Decreto 614 indica expresamente que el objetivo es la implantación de los planes sanitarios frente a Legionela y da la opción de la implantación de un PPCL. Pues bueno, debido a la multitud de características y circunstancias que podemos encontrar en las instalaciones, pues en aquellas donde sea más recomendable hacer el PPCL, pues permite la opción. Más adelante, Paulino os detallará un poquito todo lo respecto a los planes. Otra de las importantes novedades es respecto al programa de muestreo en cuanto a los laboratorios y los métodos de análisis. Apareció como novedad en el 487 que la toma de muestra para el análisis de Legionela tenía que ser realizada por o bajo la responsabilidad del laboratorio que realizaba el ensayo. De esta manera, hacía una separación de responsabilidades en cuanto a la ejecución de la prevención de Legionela en una instalación. Por un lado tenemos el mantenedor, que ejecuta todos los tratamientos, y por otro lado, una entidad diferente que hacía la toma de muestras y el análisis. Esto se ha visto modificado y ahora simplemente lo que especifica la normativa es que la entidad que realice la toma de muestras tiene que estar acreditada para ello y da un plazo hasta el 1 de enero del 2030 para que las entidades que realicen las tomas de muestras puedan acreditar su competencia en cuanto a la toma de muestras. Además, indican que los resultados analíticos en los edificios prioritarios, todos los resultados de los parámetros que se realicen conforme al Real Decreto de Legionela, tiene que estar también notificado en el sistema, en el SINAC, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en la aplicación de EDIBase, donde los edificios prioritarios tienen que estar dados de alta. Respecto al programa de muestreo, la frecuencia, el 487 ya modificó su frecuencia respecto al que teníamos anteriormente y en el 614 puntualiza que para las piscinas
y las instalaciones que sean de aplicación en el Real Decreto 742/2013 de piscinas, pues se regirán sobre esa normativa, no sobre la de prevención de Legionela. Y luego además hablan que para otras instalaciones que dispongan también de depósito y de recirculación, pues la autoridad, si considera que no suponen un riesgo para la salud, pues puede disminuir la frecuencia de los parámetros de muestreo que se establecen en las tablas de la normativa. Seguimos con el programa de muestreo, que también hay modificaciones. El 487 hablaba que en cada toma de muestras se deberían de muestrear los siguientes puntos. Un punto en el depósito, un punto en el acumulador, un punto en el retorno, 2 puntos intermedios y cada uno de los puntos identificados en la tabla de muestras. En el 614 desaparecen los 2 puntos intermedios y quedaría solo, como estáis viendo, eliminando esos puntos intermedios. Además, aparece como novedad que contemplaba el Real Decreto 3/2023 respecto a los cuartos húmedos. Habla que en los establecimientos con alojamiento de personas, pues todos los puntos terminales que estén ubicados dentro de una unidad de alojamiento se podrán contabilizar como uno. Pues esto viene muy al caso para el tema para los hoteles, para los hospitales, para centros penitenciarios, pues todas esas unidades de alojamiento, habitaciones, que tengan 2, 3 puntos, se pueden considerar como uno a la hora de aplicar el cálculo para el número de puntos de muestreo. Respecto a las limpiezas y desinfecciones, deja la posibilidad, siempre que no suponga un riesgo para la salud, no realizar el vaciado de la instalación. O sea, ante una limpieza y desinfección, que siempre los protocolos establecían un vaciado, pues ahora lo deja a criterio del responsable técnico del plan de prevención evaluar si realiza o no el vaciado, siempre poniendo por delante el riesgo frente a la salud de las personas antes que el consumo de agua. Luego tenemos también una novedad en cuanto a los requisitos de instalaciones de agua potable, porque para los depósitos de acumulación con una capacidad inferior a 750 litros, los consideraba a todos por igual y ahora hace una diferencia. Ahora habla que aquellos depósitos que sean menores de 750 litros, pero con capacidad superior a 250, pues estarán provistos o deberán de cumplir con la norma UNE, que tenéis aquí de referencia, a la 12897 del 2017, más el anexo 1 del 2022, respecto a los accesos para la inspección, la limpieza, el vaciado y la toma de muestra de los mismos. Además, también aparece otra novedad que incluía, que bajo nuestra consideración pues es un gran error, porque el agua de retorno establece ahora que no debe volver directamente el agua de retorno no debe volver directamente al circuito de distribución sin sufrir una desinfección previa. Esto lo establecía el Real Decreto 487 y ahora desaparece del 614. A ver, es importantísimo porque es muy frecuente que en las instalaciones haya problemas de equilibrado hidráulico. Eso establece que las temperaturas en ciertos sectores de la instalación no se cumplan y aunque el retorno en sí cumple la temperatura, pero en esos sectores no cumple la temperatura. Entonces es más favorable el crecimiento de Legionela y al no volver a pasar por el sistema de desinfección, pues estamos poniendo en riesgo toda la instalación al completo. Como resumen, en cuanto a las fechas de entrada en vigor de los diferentes puntos de las normativas, pues teníamos que aunque el Real Decreto 487 se publicó en el 2022, pues su entrada en vigor era en el 2023, dejando para el 2024 la implementación de los planes de prevención, el programa de muestreo, el control de la calidad de agua y la formación del personal. Además, respecto al 3/2023, establece que para julio del 2024
los titulares de las instalaciones de edificios prioritarios tienen que darlos de alta en la aplicación que se creó para ello, que se llama Ediobase. Para el 2025 establece que respecto al aguas potables tiene que estar implantado el PSA, el Plan Sanitario del Agua, y además en julio da de margen para implementar las modificaciones y actualizar los planes de prevención de Legionela conforme al 614. Aquí puede haber dudas porque podemos pensar que el PPCL, que el 487 nos implica que tiene que estar establecido en el 2024, pues que tenemos margen hasta el 2025. No es así. En el 2024 tiene que estar implementado lo que respecta al 487 y aquellas modificaciones que aparecen en el 614 sí tenemos de plazo hasta el 2025 para ejecutarlas. Y por último tendríamos lo que respecta a la acreditación de las tomas de muestras, que se debe cumplir. Todas esas entidades que vayan a realizar muestreos para análisis de Legionela tienen que tener la acreditación para el 2030. Perdón. Y ahora ya pasamos un poco a la definición de los planes, pero eso ya con detalle os lo va a explicar Paulino. Muy bien, pues gracias por la asistencia al webinar y vamos a abundar un poco entonces en las metodologías que podemos aplicar para implantar tanto un PPCL como un PSL. El PPCL yo suelo decir que es algo más bien tipo receta. Es verdad que el PPCL está muy preestablecido todo lo que tenemos que hacer, lo cual no quita obviamente que hay que ajustarlo también a las características de cada instalación. Pero bueno, ya nos lo define todo bastante bien. El problema de los PSLs, Plan Sanitario, es que tal como está definido en la normativa queda un poco vago, ¿no? Nos habla de que tiene que basarse en las recomendaciones de la OMS y demás, pero bueno, no tenemos una metodología demasiado clara. Yo voy a hablar de la metodología que se ha desarrollado en la norma UNE 100.030 y, bueno, y un poco también de nuestra forma de hacerlo o la forma que proponemos nosotros antes de Ambisalud. El PPCL, como digo, si lo utilizamos tipo receta, lo que tendríamos que hacer sería, de acuerdo a lo que nos pide el Real Decreto en el artículo 8, tenemos como 4 áreas de trabajo importantes, ¿no? Por una parte, hacer un diagnóstico inicial y una descripción de nuestro equipamiento, donde lo único que tendríamos que hacer pues, sería una recopilación de memorias técnicas, de datos de dimensiones, de caudales, etcétera, ¿no? Y incluir un plano con un detalle relativo a los puntos de toma de muestra. Aquí no nos habla tan claramente de hacer evaluaciones de riesgo y demás. Nos habla de identificar puntos críticos y demás, pero no acaba por detallar en exceso cuestiones de tipo de evaluación de riesgo, que es la clave cuando hablamos de un PSL. Y luego tendríamos que desarrollar un conjunto de programas, los típicos, los mismos que hemos estado haciendo siempre, pues programas de tratamiento del agua preventivos, limpiezas, desinfecciones, muestreos y demás. Y hace hincapié también en la formación del personal de mantenimiento. Y luego nos dice que tendremos que hacer una revisión periódica, una evaluación periódica, con una verificación y demás. Pero, bueno, y si hay algo que está fallando, obviamente, pues incorporar algunas propuestas de mejora o de corrección. El Real Decreto no dice nada, pero la norma UNE 100.030 sí que introduce para los PPCLs, bueno, introducía la original, la posibilidad de hacer auditorías externas como opción, no es nada obligatorio. El PSL, pues el PSL, como decía, el Real Decreto nos dice que debe estar basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en concreto nos explica o nos especifica estas áreas de control, ¿no? Nos dice primero que tenemos que hacer la evaluación de riesgo, que es un poco en lo que vamos a profundizar después, identificar los peligros, priorizar los riesgos, determinar los puntos críticos y luego hacer todo el conjunto de medidas correctoras y verificaciones.
tendremos que tener nuestro paquete de medidas de control, que al fin y al cabo no dejan de ser los mismos programas de actuación que hablábamos en el PPCL. Nos habla de gestión y comunicación, tampoco con demasiado detalle, y luego de una evaluación continua. Y lo que sí nos dice es que antes de dar por bueno el PSL, tendremos que haberlo validado con datos, ¿vale? Pero tampoco tenemos muy claro la validación en qué consiste. Como tenemos el dato de que el PSL debe estar basado en la evaluación de riesgo y fundamentado en las recomendaciones de la OMS, pues tenemos alguna documentación relativa a qué es lo que recomienda la OMS, ¿no? Hay algunos documentos como este de seguridad en los edificios. Basándose en este modelo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos hace un planteamiento en 7 fases, que sería el que vemos aquí, que al final es también un poco lo que ha recogido la norma UNE 10030. Pero bueno, siempre es lo mismo. Nos dicen que tenemos que formar un equipo, que tenemos que tener un flujograma, o sea, identificadas las diferentes etapas del camino del agua dentro de nuestra instalación, y dentro de esas etapas identificar cuáles de ellas pueden ser proclives a entrada, crecimiento y dispersión de la bacteria. Medidas de control, un plan o un sistema de control con límites, con valores límites, y luego el ir haciendo nuestras verificaciones y validaciones con el conjunto de documentación que corresponda. Traducidos estos planes de control basados en lo que nos dice la OMS, podríamos pensar en que un PSL podría tener una estructura de este tipo. Esta parte de gestión y comunicación podría ser una de las labores fundamentales del equipo PSL, pues allí tendremos que tener bien descritas funciones y responsabilidades, planes de reuniones anuales, el plan de formación para todas las personas que participen en el control, un plan de prevención de riesgos laborales y luego la parte de evaluación de riesgo, que esa sería tal cual la hemos comentado anteriormente, que ahora profundizamos, nuestro conjunto de medidas de control de tipo preventivo y tipo correctivo, que son las mismas que el PPCL, y luego la evaluación continua. La OMS y ASRAE, por ejemplo, sí que dejan muy claro lo que es validación y lo que es verificación. A mí me gusta esa terminología y esa descripción que ellos hacen de este concepto porque es muy aplicable. Para ellos, la verificación es confirmar que el plan, aparte de tenerlo diseñado, lo he implantado. Es decir, sería hacer una especie de auditoría interna periódica, puede ser a lo mejor cada 3 meses o cada X tiempo, del responsable técnico o quien sea, que verifique que los técnicos están rellenando registros, que se están haciendo las limpiezas y desinfecciones que corresponden, que hay los certificados, que se está aplicando el plan de tratamiento del agua, etcétera, etcétera. Simplemente verificar sería entonces, desde este punto de vista, confirmar que estoy haciendo lo que he dicho que voy a hacer. Y la validación, que sería quizá algo que podríamos hacer cuando ya tenemos datos de un año entero, sería confirmar que lo que estoy haciendo me sirve para controlar la Legionela. Es decir, que si yo antes tenía un PPCL y obtenía un 7% de positivos y los controlaba y demás, y ahora con el PSL obtengo algo parecido, tengo yo que sé, un 10% de veces en las que las temperaturas no son correctas y con el PSL obtengo el mismo resultado, pues estaríamos confirmando o validando que lo que hago desde el punto de vista de PSL me ofrece los mismos resultados que un PPCL. Esa sería una posibilidad de validación basada en datos. Esto ya os digo que son ideas y metodologías, pero que no están totalmente ratificadas por ninguna guía oficial. Pero bueno, son formas que podemos aplicar que están basadas en la lógica, las recomendaciones de la OMS y demás. Lo que sí es muy importante, como estaba diciendo antes, es el concepto de evaluación de riesgo. Si miráis alguna documentación de otros países como Alemania, Francia o Reino Unido, sus normativas de Legionela están muy por detrás de nuestra normativa nacional, tanto de la norma UNE como del Real Decreto. Son muchísimo más exhaustivas nuestras normas.
igual que somos mejores en fútbol, también en Legionela les batimos. Pero todas ellas tienen una cosa en común, que es que al final nos dicen que hay que hacer una evaluación de riesgo de la instalación. Entonces, como es un eje tan importante del PSL, sobre todo, la norma UNE 100.030 lo desarrolla bastante bien. ¿Cómo lo desarrolla? Bueno, al final la evaluación de riesgo, como cualquier evaluación de riesgo que se hace en prevención de riesgos, en medio ambiente y demás, se suele basar en dos conceptos que son probabilidad-gravedad. El concepto de la norma UNE es integrar esa probabilidad y gravedad en unas tablas que además están en formato Excel para que se puedan aplicar directamente. Es un Excel manipulable. Y el concepto es, primero, trabajar por etapas. Hacemos una evaluación de riesgo basada en etapas. Entrada del agua, depósitos, tuberías, etcétera, ¿no? Vamos viendo las diferentes etapas y en cada etapa identificamos qué factores podrían afectar para que el peligro asociado a esa etapa se magnifique y por lo tanto nos produzca un riesgo más o menos elevado. Entonces, la propia norma ya nos dice una serie de factores de riesgo predefinidos, nos da una serie de situaciones y en función de la que corresponda a nuestra instalación, pues le aplicaremos un valor de riesgo. ¿La probabilidad cómo la contemplamos? Pues, por ejemplo, en temperatura del agua de aporte dice por debajo de 20 grados en los últimos 12 meses. La probabilidad de que la temperatura sea alta es baja, entonces, porque ya sabemos que el histórico nos dice que no suele ocurrir. Si ocurre puntualmente en los últimos 12 meses, la probabilidad es media. Y si ocurre sistemáticamente y además en una temperatura por encima de 25 grados, el riesgo o la probabilidad es alta, ¿vale? La gravedad, pues la gravedad la tenemos en cuenta con el número que le aplicamos al riesgo en cada caso. ¿Cuál es de todos estos factores de riesgo, cuál es el más grave? Pues el que pesa 4, mucho más que los demás que pesan 2 o 1. Lo más grave es detectar legionela, obviamente, ¿no? Entonces, la gravedad viene definida por la mayor o menor aportación al riesgo y la probabilidad en aquellos ítems que se puede contemplar, pues en que haya ocurrido históricamente o no. Esta sería la forma en la que evaluamos el riesgo basado en la norma UNE, ¿vale? La propia norma nos da dos columnas más, el valor límite y las posibles acciones a determinar. Obviamente son unas acciones muy básicas que las tendríamos que complementar con nuestro know-how y con las características concretas de cada instalación. La tabla de Excel al completo son todas estas columnas: etapa, peligro, factores, evaluación del riesgo. Nos deja una casilla para meter datos, caso de aplicación, y luego valor límite y acciones, ¿vale? Este sería el ejemplo, que he cogido uno más pequeñito de fuentes ornamentales, donde aquí vemos todos los ítems y lo que haríamos sería meter en esta columna todos los valores y la propia Excel de la norma nos daría el nivel de riesgo de la instalación. Al final tendríamos que identificar los factores, la situación actual y el valor que le corresponde a cada una de esas situaciones, riesgo medio, alto o bajo, ¿vale? Esto lo haríamos en las diferentes etapas, distribución, depósitos, etcétera. Y al final podríamos tener un resumen de este tipo, donde tendríamos las diferentes etapas, el nivel de riesgo sobre 100 de cada una de las etapas, el porcentaje de riesgo de 0 a 100 también en cada una de las etapas y cómo podríamos, identificados los principales factores de contribución al riesgo, que son los que más peso tengan, los más graves, vamos a poder definir una serie de mejoras y vamos a poder cuantificar cuánto va a bajar el riesgo si las aplicamos. Como las mejoras muchas veces tendrán coste, las que no tengan coste las implantamos ya, y las que tengan coste, pues aquí tenemos también un elemento de información y de ayuda a la toma de decisiones, porque aquí podríamos decir al gestor, al que tiene que
que aportar los recursos económicos, le podemos informar de que nuestra instalación tiene un nivel de riesgo 46/100 y que si implantamos una serie de mejoras X, podríamos bajar a un nivel de riesgo 13 con un coste de, no lo sé, 5.000 euros, 2.000, lo que sea, ¿no? Pero ya estamos informando de todo, ¿eh? Estamos en un riesgo alto, medio, bajo, tolerable, elevado, el que sea, y para ir a un riesgo bajo tendríamos que hacer una serie de medidas con un coste de X dinero. Tenemos todos los datos para tomar decisiones ya de gestión. Una parte importante entonces es la evaluación de riesgo. Otra parte muy importante de los PSLs es la descripción del edificio, o sea, de las instalaciones que estamos incluyendo dentro del alcance de nuestro plan, ¿no? Y aquí es muy importante entonces hacer un buen flujograma de las instalaciones, ¿eh? Esta se me había movido, perdón, lo cuento ahora. Cuando hablaba de la evaluación del riesgo, decía que ahora para los PSLs la metodología correcta del enfoque de evaluación de riesgo es el riesgo por etapas. Los que tenéis ya experiencia en Legionela, os acordaréis que las guías técnicas del Ministerio de Sanidad valoraban el riesgo por ciclo de vida. De alguna forma, lo que decíamos era, hay un riesgo en origen, que es el riesgo estructural. Nuestra instalación tiene unas características determinadas. Luego hay un riesgo en la etapa de vida útil, en el mantenimiento, y además un riesgo operacional, porque si mi torre tiene que funcionar a 30 y tantos grados, porque tiene que ser así por requisitos operacionales, pues es un riesgo intrínseco contra el que puedo hacer poco, pero que está ahí, ¿no? Y el que sí puedo controlar mucho es el de mantenimiento, porque ese es mi día a día. Esa era la lógica de la evaluación de riesgo sobre ciclo de vida. Ahora hacemos, como os acabo de enseñar en la norma UNE, una evaluación de riesgo por etapas, acometida, almacenamiento, distribución, etc. ¿Quiere decir que nos tenemos que olvidar del riesgo sobre ciclo de vida? En realidad no. En realidad deberíamos, y de hecho está así, cuando veis los factores de riesgo de la norma UNE, hay unos que podríamos asignarle la etiqueta de riesgo estructural, otros mantenimiento y otros operacional, ¿eh? Este concepto de ciclo de vida sigue siendo lógico. Lo que pasa es que ahora lo hemos reordenado, ¿eh? Pero los conceptos son los dos. Y lógicamente, reparar un riesgo estructural o mejorar un riesgo estructural va a ser más costoso y complicado por regla general que un riesgo de mantenimiento, que puede ser hacer más muestreos, hacer más limpiezas y demás. Esa lógica pervive, ¿vale? Pero bueno, es importante también que maticemos este detalle. Volviendo a los flujogramas, lo primero que necesitamos es buena información de la instalación, pues tendremos que coger los planos de fontanería, tendremos que coger los detalles del BMS, si es que lo tiene el edificio, del sistema de control. Y bueno, con todo esto tendremos que hacer un buen flujograma de mi instalación. Lógicamente, el reto aquí es conseguir un flujograma muy simplificado, pero al mismo tiempo muy informativo. Entonces, un esquema que nosotros utilizamos, que es un esquema original del CDC, pero que lo hemos aceptado, o sea, que lo utilizamos habitualmente, es algo de este tipo, ¿no? Es un esquema en el que ponemos las diferentes etapas por las que pasa nuestra instalación, desde la acometida hasta la distribución y la dispersión, y lo que hacemos es diferenciar el circuito del agua propiamente dicho, que vendría recogido en estas cajas sin color, y las instalaciones de apoyo o la conexión con otras instalaciones que pueden tener también su propio sistema o su propio flujograma, ¿no? Extendido y diferente. Entonces, normalmente otros flujogramas que he visto de los americanos o en el Reino Unido que suelen hacer también flujogramas bastante detallados, ellos suelen considerar un sistema de cloración, por ejemplo, sería parte del flujograma. Nosotros en la norma UNE decimos que es mejor diferenciar lo que es el camino del agua propiamente dicho de todo lo que sea un sistema de apoyo, un sistema de cloración, un sistema de filtración, las calderas. Todo eso son apoyos, no es camino real del agua. Entonces, es bueno diferenciarlo en el flujograma. Y luego, a efectos
simplemente ilustrativos y sobre todo también para ayudar a que cuando viene un tercero a auditarnos o viene Sanidad a revisar lo que hacemos, pues el poner iconos de los diferentes tipos de riesgo en cada etapa y demás, ayudan a que de un vistazo el que viene de fuera entienda nuestra instalación de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, un flujograma de este tipo es lo que nosotros estamos haciendo para las instalaciones en las que participamos. Y esto se puede complementar también con esquemas hidráulicos simplificados también, pero con un contenido informativo relevante, ¿no? Donde podemos poner todos los puntos de toma de muestras, que les podemos poner un código y luego los podemos listar con el punto concreto, ¿no? Pues esto es planta X, habitación la que sea, ¿eh? Podemos tenerlos listados, numerados y luego identificados perfectamente. Pero a nivel muy sencillo, un vistazo de este tipo también nos ayuda a entender pues, cuántas montantes tenemos, si unas de ellas son más altas que otras, si tenemos los retornos en un sitio o en otro, si pinchan en forma de anillo o si pinchan en forma de estrella o en fin, como sea, ¿no? Entonces, todo esto nos puede servir para tener un primer vistazo de nuestra instalación. Otro aspecto también muy importante que también queda reflejado es la formación del personal. Hay muchas tareas del día a día que las puede hacer personal que está dentro de la instalación todos los días, mediciones de temperatura, una medición de nivel de biocida, etcétera. Todas estas personas que hagan este tipo de actuaciones tienen que tener un curso de formación de operaciones menores. En principio lo podría hacer la propia empresa y dárselo la propia empresa. Hombre, viene bien si se hace a través de una entidad especializada, ¿eh? Nosotros tenemos este curso online y lo ponemos a vuestra disposición para vuestro personal. Simplemente nos comentáis y os explicamos un poco cómo sería la metodología. Luego, también tenemos que contemplar la implantación del PSA en edificios prioritarios. Ya ha comentado un poco Rocío. Nosotros aprovecharíamos un esquema parecido al que haríamos en relación a la legionela. Lo que pasa es que aquí tendríamos otros riesgos diferentes de tipo organoléptico, físico-químico, microbiológico, que los tendríamos que identificar y tendríamos que trabajar con ellos. El PSA también está muy bien definido en el Real Decreto 3/2023. Muchas de estas informaciones son las mismas, lo que pasa es que habría que reordenarlas, reorganizarlas. Pues tenemos también un equipo PSA, que puede ser el equipo PSL, probablemente debería ser el mismo. También hay que definirle sus funciones y responsabilidades, que es lo mismo. Al final tendríamos funciones y responsabilidades en legionela, funciones y responsabilidades en potabilidad de agua. Y al final todos los diferentes ítems son muy parecidos y muy integrables con el PSA. En definitiva, el enfoque es incluir PSL, PSA, pero también incluso el tener en cuenta en determinados sitios como en Madrid, por ejemplo, tenemos un plan de gestión sostenible del agua, de ahorro de agua. Al final son elementos que por un lado están pidiéndonos consumo de agua porque tenemos que limpiar, desinfectar y por otro nos piden ahorro de agua. Tenemos que buscar un punto de equilibrio entre todo, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea? Pues hacer un plan integral de gestión del agua para el edificio que incluya todos estos ítems, potabilidad, control de legionela, ahorro de agua, vertidos, pero incluso también aguas de proceso o aguas en entornos hospitalarios, aguas de, qué sé yo, de equipos de terapia respiratoria. En fin, hay muchísimos usos que al final se pueden integrar dentro de un paquete de gestión combinada. Esta sería un poco nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Y nada más por nuestra parte. Nos hemos extendido un pelín más de lo previsto. Y nada, si cualquier pregunta, pues encantados de responder. Y si necesitáis contactar con nosotros, aquí están nuestros correos electrónicos de Rocío y el mío. Estaremos encantados de responderos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulino.
pues ha sido una exposición pues bastante clara, tanto la de Rocío como la tuya. Pues empezamos ahora el turno de ruegos y preguntas. He recibido aquí una serie de preguntas e indicaciones que os las voy a leer. Y en cualquier caso, si la audiencia, si tienen alguna pregunta, pues simplemente márquenla o levanten la mano y o la leo o les doy paso. La primera pregunta. Voy a quitar aquí. Ahí. A ver. Ok. Bueno, la primera pregunta es de Xenia Nogueras. Bueno, es una indicación que cuando estaba al principio de la presentación se ha mostrado una tabla de muestreo, pero que se ha añadido la tabla que no tenía las mediciones, ¿no? Perdón, las últimas modificaciones, la actual modificaciones contempla los puntos terminales menores de 10, entre 11 y 20, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una indicación que cuando enviemos la presentación tenemos ahí una tabla, yo creo que desactualizada. ¿Puede ser, Rocío? Sí, puede ser, perfectamente, sí. Se ha incluido o sea, contemplar instalaciones con puntos menores de 10. Vale, estupendo. Y luego ya una pregunta ya de Carlos Guillén, bueno, pues que leo, es los 3.000 metros cuadrados para instalaciones deportivas, ¿se refiere a la superficie cubierta o no? Vamos, entiende. En principio habla de instalaciones cubiertas, instalaciones deportivas cubiertas. Cubiertas, vale. Vale, pues estas son las preguntas que tenemos. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, pues voy a coger yo, voy a convertir yo en presentador. Vale. Okay. Así tendremos aquí más preguntas. Vamos a ver. Otra pregunta de Rubén Bahillo. Y leo, ¿es necesario hacer un PPCL para una instalación de una planta de tratamiento de aguas que solo dispone de 4 puntos de consumo, baños y vestuarios? Uno de ellos, una ducha. En este caso, no sé si ese tipo de instalaciones debe considerarse incluida, ya que el riesgo de presencia de aerosoles es escaso. Si hay agua y hay aerosol, poco o mucho, hay que hacer un plan de prevención. Habiendo una ducha, al final hay que hacer el plan. El plan también, lógicamente, los planes se ajustan a las instalaciones. Pues, lógicamente, si es una instalación sencilla, el plan será más sencillo. Pero, o sea, tener que tenerlo, algo tiene que tener. De acuerdo. Luego, otra pregunta es de Félix, Cuadra. Y leo textualmente, ¿es necesario realizar toma de muestras a termos eléctricos de manera trimestral? Sí, están contemplados. Son acumuladores de agua caliente sin retorno, pero son acumuladores. Vale, ok. Otra pregunta, bueno, esta la contesto yo. ¿Vais a colgar la presentación en algún sitio de José Manuel Moreno? Pues sí, enviaremos lo que es el vídeo de este webinar. Eso os lo haremos llegar, y para las presentaciones, pues bueno, contactar ya directamente, que tenéis, os enviaremos los mails de Rocío, de Paulino, para que os hagan llegar su presentación. Y luego otra pregunta de Rebeca Bartolomé. ¿En edificios prioritarios se puede aplicar un PSL directamente
si se tienen datos históricos de aplicación del antiguo Real Decreto. Eso es a ver, en los congresos y en las jornadas que hemos hecho con el Ministerio de Sanidad, lo hemos preguntado, bueno, varias personas lo han preguntado, y el Ministerio de Sanidad siempre ha dicho, si hay datos, es válido. Pero es verdad que el textual del Real Decreto dice que primero hay que implantar un PPCL y luego un PSL. En principio, o sea, lo que nos dice la lógica es lo que nos dice el Ministerio, que si yo tengo datos de mi instalación, aunque sean basados en la metodología antigua de libros de registro y demás, lo importante es que tú implantes tu PSL y que luego puedas validar que los resultados son equivalentes a lo que tú venías haciendo anteriormente, que estaba ajustado a la normativa. Es cierto que ahora ya tendría que haber un PPCL implantado. Entonces, o sea, para no tener problemas, lo ideal es tener un PPCL en práctica, o sea, implantado, y luego montar un PSL. Eso sería lo ideal. O un PSL con los requisitos mínimos del PPCL. Que es equivalente también. Y que es otra de las formas que hemos implantado en algún sitio. Vale. Sobre la pregunta que nos hacía antes Rubén Bahillo sobre los vestuarios y que existía una ducha, pregunta que si no existiera la ducha, pues entiendo que en unos vestuarios que sí es necesario hacer. A ver, el grifo es pequeño, pero sigue existiendo la generación de aerosoles en los grifos. Vale. Y luego otra pregunta de José Lores es, bueno, que si hay que realizar una revisión anual o por termo o solo un número determinado de termos. No, la normativa contempla todos los equipos. No contempla que sea rotatorio según el número. O sea, eso de rotatorio según el número es referente a los grifos. Cuando tienes muchos puntos finales en la instalación, te dice que a lo largo del año has tenido que revisarlos todos. Pero para un depósito, para un acumulador de agua caliente, para una fuente ornamental, o sea, es por equipo. El equipo en sí tiene que tener toda la periodicidad de medidas preventivas. Otra pregunta también de Senia Nogueras, es en una instalación con solo grifos de agua fría, ¿hay que hacer un PPCL? Es decir, un baño con un grifo para limpiarse las manos. El Real Decreto contempla aspersión, ¿se considera aspersión lo que puede generar un grifo? Esto yo creo que se une un poco a lo que has comentado antes, ¿no? Sí. Claro, o sea, es que al final, este es otro tema también que también hemos comentado en alguna ocasión con la administración, y ahí pues hay algunos que te dicen que, uy, no, si ahí casi no hay riesgo porque no hay dispersión, porque no hay... Pero luego, sin embargo, cuando vienen los técnicos de sanidad, pues lo piden. Porque si tú coges la literalidad de las normas, cualquier sitio donde haya, o sea, el agua sale por el grifo y alguna mínima dispersión se produce, mínima, pero algo se produce. Entonces, al final, los técnicos de sanidad pues muchas veces se curan en salud y piden. Es cierto que se pueden hacer cosas sencillas, pero al final tienes que hacer algo. Otra pregunta es de Pedro Ruiz, y es que ¿qué pensáis sobre la aplicación a la red de fluxores o de inodoros? Pues que se debería de contemplar igual que el agua sanitaria. Al final un fluxor genera también un aerosol, que a lo mejor incluso puede ser más importante que el de un grifo de un lavabo. Seguro. Seguro que sí. Y bueno, también Luis Cristóbal he visto que el nuevo Real Decreto, el PSL es prioritario sobre el PPCL, pregunta, o en principio da igual uno u otro. El obligatorio es el PPCL y el opcional es el PSL, pero sí que en el Real Decreto 614, en el nuevo, al principio hay un párrafo, que es el que he escrito en la presentación, que dice literalmente, el objetivo es la implantación de un PSL. Vale. También un poco en esta misma línea, Jorge Martín nos pregunta
entiende que dice, es obligatorio en edificios prioritarios. Un edificio de oficinas no lo es, y por tanto ese PPCL es recomendable solo. Bueno, pues aquí que... El PPCL es obligatorio en todas las instalaciones que usen agua y produzcan o puedan producir aerosoles. PPCL obligatorio siempre en todo. Recomendable PSL en edificios prioritarios. Eso es lo que decía el 487. Pero el 614 dice el objetivo debe ser un PSL. Pero debido a la cantidad de diferencias de características y formatos de instalaciones, pues puede ser en algunos casos recomendable el PPCL. Yo creo que la administración tiene como objetivo, bueno, lo pone claramente, como está diciendo Rocío en la última modificación, tiene como objetivo ir al modelo de evaluación de riesgo por etapas y implantación de un plan de control basado en esos riesgos por cada una de las etapas. Ese es el objetivo último. Yo interpreto, y esto es interpretación mía, que no han querido hacer el cambio o el vuelco así directamente y están permitiendo el concepto de PPCL como una receta y demás, pero a medio largo plazo, pues probablemente la idea será irnos a estos modelos de control basados igual que en alimentación del análisis de puntos críticos y demás, y ese probablemente es el objetivo a medio largo plazo. Pero bueno, de momento tenemos lo que tenemos en el Real Decreto, nos sigue permitiendo PPCLs y demás, entonces podemos optar por las dos vías, ¿no? Tenemos otra pregunta que es de Juan Atero. Buenos días. El Real Decreto 487/2022 indica que todo el retorno del agua caliente sanitaria debe volver al depósito de preparación. Se comentó que se iba a matizar o corregir esto para poder usar la termostática de salida con referencia de retorno, para que cuando no hay consumo el retorno se impulse a una temperatura inferior a 60 grados centígrados y no haya riesgo de quemaduras. ¿Sabéis algo al respecto? Muchas gracias. Sí, eso es justo lo que he comentado, que en el Real Decreto 487 obliga a que el retorno, antes de volver de nuevo a la impulsión, tiene que pasar por una desinfección. Esa frase la han eliminado directamente. Ahora no se contempla que el retorno tenga que pasar por una desinfección previa antes de una nueva impulsión. Ok. Otra pregunta ya de Silvia Santos es con respecto a la toma de muestras en termos. El Real Decreto dice que las instalaciones sin circuito de retorno, el muestreo en función de los puntos terminales representativos. No dice nada de los termos. ¿Cómo se debería interpretar este punto? A ver, ahí lo que la nota aclaratoria que hace respecto a la norma UNE, no me sé el número, respecto a los equipos de acumulación de agua inferiores a 750 litros, esa norma UNE es la que hace referencia a las tomas de muestra para vaciado de esos depósitos. No dice nada y deja un poco un vacío qué pasa con aquellos termos que son inferiores a 250. No tienen la obligación de tener una toma de muestra. Si no la tienen, no se pueden muestrear. Entonces, ahí hay todavía un campo sin resolver. Luego ya vamos terminando porque bueno, pues ya estamos cumpliendo ahora ya la hora, aunque tenemos más preguntas, tanto y repreguntas, que bueno, pues estas las pasaremos y os las contestarán ya directamente. Pues bueno, voy terminando. La penúltima pregunta es de Sergio González. Para cadenas hoteleras y bloques de viviendas, ¿sería obligatorio el vaciado de depósitos para su limpieza? ¿Se debe realizar trimestralmente igual que las tomas de muestras? Para edificios de viviendas, la normativa de prevención de legionela no aplica, porque es solo para edificios públicos. Salvo instalaciones que suelten al medio ambiente. Eso es, sí, que la instalación influya en el exterior. Entonces, si estamos hablando de agua sanitaria, pues en una vivienda no aplicaría el Real Decreto. Y luego, perdona, me he perdido la... Cadenas hoteleras. Cadenas hoteleras que sí es obligatorio el vaciado de los depósitos para su limpieza.
Ahí lo que hablan respecto al tema del ahorro energético, que es tan importante por un lado exigir medidas de ahorro y por otro lado nos están diciendo que hay que vaciar las instalaciones trimestrales. Ahí el 614 lo que aporta es que deja a criterio del responsable técnico del plan evaluar si es necesario o no vaciar la instalación. O sea, esa necesidad es en función del riesgo que corra la instalación. Si hay un alto riesgo de proliferación de legionela, si no se vacía, pues el responsable toma la decisión de que hay que vaciarla, a pesar del ahorro energético. Pero si considera que el vaciado no aporta mayores prevenciones de riesgo, pues puede dejar la instalación sin vaciar. O sea, no abre a una decisión del responsable técnico. O sea, elimina la obligatoriedad en una palabra. Sí. Pero claro, le cede la responsabilidad al responsable técnico. Y ya por último, las dos últimas preguntas es, ¿qué consideración deberían de tener las instalaciones contra incendios, a vuestro parecer? Esta pregunta es de Josep Lara. O sea, consideración técnica, desde nuestro punto de vista, son instalaciones de muy bajo riesgo, porque al fin y al cabo el agua queda ahí estancada. Incluso legionela necesita oxígeno y poco a poco el oxígeno se va perdiendo si no se mueve. Lo que pasa es que luego, claro, de vez en cuando la movemos para hacer pruebas y demás. Entonces, bueno, en definitiva, pues se deben incluir dentro del plan, pero las acciones a realizar pues deben ser proporcionales, es decir, que no tenemos tampoco que hacer, vamos a decirlo así coloquialmente, no nos debemos volver locos con estas instalaciones, ¿no? Primero, asegurar que no estén conectadas sin algún tipo de desconexión técnica que nos pueda contaminar el resto de la instalación y luego pues hacer una serie de pruebas básicas a lo largo del año. Y luego ya por último, ya vamos a ir cerrando, la última es, bueno, de Juan Francisco Valero, es daros las gracias por estas iniciativas que nos ayudan y sobre todo mentalizan a tener unas instalaciones cada día más seguras. Yo creo que esto es extensible no solamente a vosotros, sino a todos los participantes que hoy hemos estado aquí. Bueno, pues precisamente eso, ¿no? El objetivo es tener unas instalaciones cada día más seguras. Hay preguntas y repreguntas que se han quedado sin responder. Las tenemos aquí por escrito. Yo se las paso a los ponentes y ellos os responderán. También volver a indicar que esta sesión está grabada y pues a finales de esta semana, muy primeros de la que viene, os enviaríamos a todos ustedes les enviaríamos el vídeo. En cualquier caso, tanto Rocío como Paulino como yo mismo estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros correos electrónicos y estamos a vuestra disposición. Y sin más, pues si queréis añadir algo más, Rocío y Paulino. Pues nada, muchas gracias por la asistencia y bueno, nosotros estamos encantados de hacer este tipo de iniciativas. Agradezco a Juan Francisco Valero también su comentario y seguiremos en esta línea y como ha dicho Poli, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues finalizamos el webinar.